Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Nuevos incidentes se registraron esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional. Guadalupe Llori, una vez más, intentó bloquear la conformación de la comisión evaluadora, pero esta vez debió dar su brazo a torcer y dio paso a la apelación de su presidencia. Belén Mirizalde está en la Asamblea y nos cuenta qué ocurrió hoy en la Asamblea. Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas noches. Hoy se ha vivido aquí una verdadera jornada accidentada al interior del Pleno de la Asamblea Nacional y finalmente la presidenta Guadalupe Llori debió dar su brazo a torcer y bajar a su propia curul para defenderse de la apelación que hoy sí dio paso. Nosotros hemos recogido todos los detalles de lo que fue esta tarde aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Veamos. No se puede tratar este cambio del orden del día en razón de que las medidas cautelares están vigentes. Fue así como la presidenta Guadalupe Llori encendió una vez más los ánimos en el Pleno del Legislativo, luego de no dar paso a la moción de cambio del orden del día presentada por la jefa de la bancada de UNES para conformar la comisión evaluadora. Varios fueron los intentos de Llori por continuar con otro pedido de cambio del orden del día y con el primer punto de la sesión 772. Señor secretario, estoy ordenando, por favor, continúe. Y fue apoyada por la bancada oficialista. Tengo el uso de la palabra por el cambio del orden del día que presenté, que no cuenten con esta bancada para atropellar a la Constitución y atropellar a la primera función del Estado. Finalmente, Llori escuchó a quienes la asesoran y dio su brazo a torcer. Vamos a dar paso a la apelación de la presidencia. A ver, tiene el uso de la palabra al asambleísta Esteban Torres. Enhorabuena que ya hay un precedente de que cuando hay una apelación a la presidencia inmediatamente se suspende todo y quien ha sido apelado tiene que bajar a defenderse. ¿Cómo puede ser posible que hoy un cambio del orden del día que legalmente entró, que cumplió con todos los requisitos, no se lo quiera tratar con la argucia de una medida cautelar que ya ha dicho el defensor del pueblo que no tiene ninguna vigencia en este momento? Con 84 votos a favor de la apelación de Llori, el primer vicepresidente Virgilio Saquicela tomó el control de la sesión y retomó el pedido de Holguín. Con jugarretas, ilegalidades y mentiras, la presidenta apelada de esta sesión quería nuevamente salirse con las suyas. Sobre usted no solo llueven denuncias por incumplir sus funciones como representante del primer poder del Estado. También llueven denuncias de diezmos, de corrupción. Con 93 votos a favor, 3 negativos y 41 abstenciones, se dio paso a que el Pleno trate la conformación de la comisión evaluadora con fines de destitución. Y allí la bancada oficialista expresó su rechazo. Y por eso nos retiramos, porque nosotros no haremos un proceso que legalice la inconstitucionalidad y la ilegalidad en el Estado ecuatoriano. La intervención allí del asambleísta Juan Fernando Flores, quien además dijo que... Finalmente, con 81 votos, se dio paso a la conformación de la comisión evaluadora, que estará integrada por Pamela Aguirre de UNES, Peter Calo de Pachacutic, Pedro Zapata por el Partido Social Cristiano, Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática y John Vinuesa por los Independientes. Ahora, con este paso que se ha dado, los legisladores esperan que de una vez se destrabe ya la situación que se vive aquí en el Legislativo desde hace 2 meses y que la Asamblea pueda continuar trabajando, pues recordemos que hasta el momento este periodo legislativo tiene cifras en rojas en cuanto a producción de leyes. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero ustedes continúan en estudios con más noticias. Que tengan una buena noche. Igual para ti, Belén, gracias por la cobertura. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, ve con buenos ojos el acercamiento del ministro de Gobierno con la Asamblea. Dijo que espera un entendimiento, pero que seguirá analizando mecanismos de implementación directa desde el Ejecutivo. El presidente Lasso hoy no fue categórico. Al analizar la reunión que tuvo el ministro de Gobierno con los jefes de bancada de la Asamblea Nacional la semana pasada,
dijo que espera un entendimiento, pero que seguirá con el análisis interno de la normativa para tomar decisiones directas del Ejecutivo. Si se puede a través del diálogo mejorar la relación del gobierno con la Asamblea y que la Asamblea colabore no solo con la gobernabilidad, sino con la aprobación de leyes que promuevan inversión y generen empleo, en buena hora. No obstante, nosotros seguimos en nuestros planes de crear mecanismos de salida para promover inversión sin contar con la Asamblea Nacional. En materia de seguridad, ratificó que mantendrá el combate al narcotráfico y en el ámbito judicial dijo que espera que la función judicial se ponga de acuerdo con la Corte Constitucional para delimitar la aplicación del habeas corpus, mecanismo con el que algunos delincuentes peligrosos han salido en libertad. Ya veo que ha habido una respuesta del presidente de la Corte Constitucional. Ojalá que puedan dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos, a ver si el tema es un fallo de la Corte que no está claro o los jueces que están abusando de ese mecanismo. Y con estos temas concluyó la entrevista que concede los martes el presidente de la República a periodistas en el Palacio de Carondelet. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Diego Moscoso, el juez que concedió el habeas corpus a Jorge Glass, que lo dejó en libertad, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. Esta acción retrasa la conformación del tribunal que analizará la apelación del recurso concedido al ex vicepresidente sentenciado 3 veces por corrupción. El Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días al juez Diego Moscoso, quien concedió hace 2 semanas un habeas corpus a favor del ex vicepresidente 3 veces sentenciado, Jorge Glass. Pero al magistrado no se lo sanciona por este hecho, sino por el caso de la declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Corte de Santa Elena el 26 de febrero pasado. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, aclara que en este caso no hubo una denuncia contra el juez. De ahí la demora. No podíamos porque no había denuncia. En el caso de los jueces, del caso Roldán y del caso del ciudadano holandés, tuvimos denuncia y petición de declaración jurisdiccional previa. En el caso del juez Moscoso, el día de ayer nos notificaron de la provincia con una declaratoria jurisdiccional previa. Es decir, tuvimos que esperar que se presente denuncia en algún caso y que haya la declaratoria jurisdiccional previa. Antes de aquello, no podíamos actuar. Moscoso es el tercer juez que sanciona el organismo en menos de 15 días por presuntos abusos en la concesión de habeas corpus. La jueza de Manglar Alto, Erika Moriel, fue suspendida por 90 días tras otorgar este beneficio a un ciudadano holandés acusado de narcotráfico, mientras que al juez Pedro Moreira, quien concedió el recurso a alias JR, le terminaron el nombramiento temporal. En reemplazo de Moriel y Moscoso, los únicos jueces de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglar Alto, está Víctor Hugo Echeverría Bravo, de la Unidad Penal de la Libertad, juez que tiene a su cargo ahora 3 despachos y que deberá remitir el expediente del caso Glass a la Corte Provincial de Santa Elena para que ésta, a su vez, aboque conocimiento y haga el sorteo para conformar el tribunal que analizará la apelación presentada al habeas corpus del ex vicepresidente. La justicia ecuatoriana, con los hierros, con los problemas, con las vicisitudes que atraviesa, no es más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana. Joana Ramos, 24 horas. A propósito, especialistas consideran que la Corte Constitucional sí tiene vías para delimitar los alcances del habeas corpus para evitar que se aplique indiscriminadamente. Rechazan que el organismo pretenda apartarse de un problema cuya solución también le corresponde. Luego de guardar silencio durante semanas, mientras desde diferentes frentes se exigía su pronunciamiento sobre la feria de habeas corpus, la Corte Constitucional ha respondido en voz de su presidente, Alí Lozada, quien ha dicho que el organismo no trabaja con base en pedidos informales, en referencia a la solicitud que en conjunto hicieron los titulares de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura para delimitar los alcances de este recurso, a propósito de la reacción en cadena que se ha evidenciado a raíz de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. No basta un oficio, es necesario que se someta a su juzgamiento un nuevo caso concreto con características idóneas para ello. Para el constitucionalista Aldrin Gómez, no es necesario que se eleve a consulta los casos que hoy han generado polémica,
Pues en el organismo reposan cientos a partir de los cuales la Corte podría dictar jurisprudencia, aclarando temas que impidan que este recurso se continúe utilizando de forma indiscriminada. Tiene una cantidad infinita de casos todavía por resolver y el presidente sale a indicar que no existe el caso idóneo. No se puede señalar esto. Sí tiene muchos otros a través de los cuales puede dictar reglas generales que sí puedan alcanzar a estos otros casos. Pamela Aguirre Castro, también constitucionalista, coincide. También podría apartarse de un criterio señalando que los hechos son distintos y por lo tanto hay que entender y enmarcar el precedente. Por lo que rechazan que el organismo se aparte de un problema donde parte de la solución también está en su cancha. Parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Es exactamente el mismo criterio y la misma actitud que han tomado todas las entidades del Estado. Se han lavado las manos, se han gastado comunicados en explicarnos el por qué ellos no tienen la culpa, pero el momento de, como le digo, hacerse cargo de situaciones que son propias de su competencia, no lo hacen. Cada institución dentro del marco de sus competencias bien puede colaborar a ayudar a solventar este problema respecto al mantenimiento de las garantías jurisdiccionales. El titular de la Corte Constitucional solo se refirió al habeas corpus, dejando de lado otros dos pedidos para revisar decisiones tomadas por el organismo en torno a las denuncias por prevaricato contra jueces que conocen estos recursos o las sanciones por negligencia manifiesta. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la Cancillería aún espera que la Corte Nacional de Justicia envíe el expediente traducido de la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. A partir del 26 de mayo, Correa podría solicitar la ciudadanía belga, por lo que se complicaría el proceso. Al interior de la Cancillería los tiempos corren, pero no depende de ellos. Están a la espera de que la Corte Nacional de Justicia envíe, esta vez sí a tiempo, el expediente traducido para solicitar la extradición de Rafael Correa. Aun cuando le fue otorgado el refugio por el tratado bilateral, creen que puede ser posible. Sin embargo, internacionalistas dudan de esta posibilidad. Concede este refugio, pues muy difícilmente va a liberar o va a entregar a esta persona por este principio de no devolución, porque yo no voy a devolver al país quien le está ocasionando estas causas para que yo pueda asimismo considerarlo usted como un sujeto susceptible de un refugio. De confirmar que se ha concedido el refugio, en la práctica yo veo difícil que Bélgica acepte el pedido de extradición. Fue el 26 de mayo de 2017 cuando Correa, tras dejar el poder, cambió su domicilio a Bélgica y el 10 de julio de 2017 se fue allá con su esposa e hijo. No es que me van a esperar en 6 meses, mi querido Jorge. Tienen que aprender, ya tenemos una organización política, tenemos experiencia, a marchar sin mí. Esto significaría que el 26 de mayo de este año cumpliría 5 años viviendo en Bélgica, con lo cual puede acceder a la ciudadanía belga. Esto complicaría un proceso de extradición, pero no lo impediría. Hay casos muy famosos en el derecho internacional. Recordemos lo que fue el caso del señor Fujimori, que salió del Perú como primer mandatario y se fue al Japón, él con nacionalidad japonesa. Pasaron años, el señor Fujimori sale con su pasaporte japonés y se fue a Chile, pero Chile, con la misma discrecionalidad y con el mismo derecho que le asiste al Japón de poder decir que la nacionalidad efectiva del expresidente de Perú era japonesa, pues Chile en este caso, lo que dijo es: yo tengo aquí un ciudadano peruano y que por lo tanto tiene que enfrentarle a la justicia de ese país. Ahora cumplir los tiempos depende de la Corte Nacional de Justicia. Los ojos del país están sobre su presidente. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Atención, el general Luis Hernández renuncia al Ministerio de Defensa. Esta tarde se hizo pública la carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, en la cual, sin especificar razón alguna, Hernández le comunicó su renuncia. Estuvo en el cargo 6 meses. El general Luis Hernández dejó de ser ministro de Defensa. Entonces, trascendió que su reemplazo sería el general del Ejército en servicio pasivo, Luis Lara, quien se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Y los militares salieron nuevamente a las calles para combatir a la delincuencia. Desde el gobierno se ofreció que la presencia de las Fuerzas Armadas será más constante. El contacto ahora es con nuestra compañera Luisa María Heredia, quien se encuentra en el cuartel Modelo. Luisa María.
¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, un nuevo intento por disminuir la ola de criminalidad que afronta el país y especialmente la ciudad de Guayaquil, donde a diario se registran una gran cantidad de asesinatos, casi todos bajo la modalidad de sicariato, además de robos y otros delitos menores. El gobierno decide enviar una vez más a los militares a las calles. Los operativos empezaron esta tarde. Veamos el siguiente reportaje. Otra vez el sitio escogido para el arranque fue precisamente el más conflictivo de Guayaquil, el Guasmo Sur. A la cooperativa Pablo Neruda, pasada las 4 de la tarde de este martes, llegó un fuerte contingente de policías y militares, más de 200 uniformados, cuya misión inicial, además de reforzar el patrullaje, era eliminar los obstáculos que han puesto los delincuentes en la zona para cometer actos ilícitos con mayor facilidad. Muros y puertas que se han creado con una finalidad de aislarse fuera del orden público. No se puede realizar patrullajes por la altura de los muros, dificultando inclusive los equipos de reacción que puedan llegar de manera inmediata. El trabajo mancomunado con la Policía Nacional es por grupos de tierra y grupos en el agua, que tenemos 2 lanchas guardacostas haciendo el control en el estado. Y es así como los miembros de las Fuerzas Armadas nuevamente vuelven a hacerse presentes en las zonas calientes para sumar esfuerzos e intentar así hacerle frente al crimen organizado transnacional, que sigue sembrando terror a nivel nacional. La decisión se habría tomado en Carondelet, aunque es la misma estrategia que ha anunciado el actual gobierno más de una vez. Ya en por lo menos 3 ocasiones anteriores se ha dispuesto la salida de las Fuerzas Armadas de sus bases para hacer operativos de control con los policías en los barrios más peligrosos y en las zonas comerciales. Operativos que han sido esporádicos y que con los días han desaparecido. Que esta vez será diferente, dijo el hasta entonces ministro de Defensa, Luis Hernández. Vamos a reforzar esa misión. Y ustedes van a ver más a menudo la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, colaborando con la policía y con más medios. Precisó que los militares estarán en los puntos de control para la requisa de conductores y automotores, pero también circulando en ciudades como Guayaquil y Durán. Pues en la zona 8, que también incluye a San Borondón, a la fecha se registran ya 436 muertes violentas. Van 1.255 a nivel nacional. De ahí que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene su alerta de viajes con la que le pide a sus habitantes no venir a Ecuador por el alto índice de violencia criminal que se evidencia en provincias como Esmeraldas y Carchi y en sectores de Guayaquil, como los alrededores de la calle Portete de Tarqui. Es todo lo que puedo comentarles hasta ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información. Amigos, vamos a la pausa. Regresamos enseguida con esta noticia. 20 policías al día y más de $20.000 al mes costará vigilar a alias Junior una vez que sea enviado a su casa en el Triunfo. Además, el país tiene nuevo superintendente de compañías. Les damos los detalles al volver. Más noticias, serán 20 policías durante el día y más de $20.000 mensuales, lo que costará al Estado vigilar a alias Junior una vez que sea enviado a su casa en el Triunfo. Precisamente en ese cantón, la tarde de ayer fueron asaltados 2 policías y una persona fue asesinada. Alias Junior aún permanece en la cárcel regional de Guayaquil. El traslado a su vivienda para que cumpla arresto domiciliario en el Triunfo representaría un despliegue policial significativo, no solo desde la salida del reclusorio hasta su llegada al cantón, sino en el perímetro de su casa situada en pleno casco comercial, que se están realizando informes de riesgo para cubrir la avenida Safadi y calles aledañas, pero el número de uniformados que se requiere es alto. No es menos de unas 20 personas en el perímetro. El perímetro contiene todas la cuadra, la parte frontal, la parte posterior, las esquinas. Para el cantón, con cerca de 60.000 habitantes, están asignados alrededor de 100 policías. De estos, 20 serían destinados para custodiar al criminal sentenciado por asesinato, alias Junior. Los uniformados se dividirían en 3 turnos. Sería necesario al menos un carro patrulla y 2 motos para cubrir calles principales y el frente de su casa durante los 7 días de la semana hasta que cumpla su pena. 6 policías por turno. Tienen que llevar una unidad policial para ellos estar en ese lugar. No existe una garita, no existe un lugar donde ellos puedan protegerse de ser víctimas de un ataque. Solo en uniformados, al Estado le costaría al menos $20.000 mensuales, sin contar viáticos y combustible. Recordemos que JR está detenido desde el 2015. Al momento lleva 7 años en prisión, es decir que por los próximos 15 años
el país deberá destinar al menos $240.000 de sus recursos anuales para su protección. Consecuencias de un habeas corpus concedido por el juez Pedro Moreira, actualmente suspendido. Vanessa Robles, 24 horas. Y la delincuencia es la principal preocupación ciudadana en este país. Este problema históricamente le ha quitado el sueño a los guayaquileños, pero ahora también lo identifican como prioritario los quiteños. Adolescentes sicarios mataron a otros menores de edad y luego fueron asesinados por quienes les prestaron las armas. Esto ocurrió en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Una ciudad en donde semanalmente en promedio mueren de 4 a 5 niños como víctimas colaterales de la delincuencia. La bala acá. Yo cuando ya la cogí de los brazos, toqué el coágulo de sangre, venían así, disparando. Yo andaba con la mamá, con el papá, los cargaban en la moto y por dispararle al papá que tenía enemigo, el bebé recibió un impacto de bala en la cabecita y... Pero la delincuencia no es preocupación exclusiva de Guayaquil, pues al 37% de los ecuatorianos les preocupa. Eso convierte a la inseguridad en el principal problema que identifican los ecuatorianos. Estamos terribles. Día a día estamos de mal en peor. Históricamente la delincuencia ha sido la principal preocupación de los guayaquileños, pero ahora también es lo que le quita el sueño a los quiteños. Al 51% de los encuestados les preocupa según CLIC. Para Sol Borja el problema ya es nacional, pero el discurso oficialista intenta sectorizarlo únicamente en Guayaquil. Parece que no entienden nada y parece que no han salido pero ni a la esquina de la Plaza Grande, porque da la sensación de que el discurso es de que un país próspero, de que cada vez tenemos más oportunidades, que llegan las inversiones y da la sensación de que eso queda muy arriba, ¿no? Muy por arriba de los problemas del ciudadano común. A nivel nacional, la segunda preocupación es el desempleo. Para ella esto no es coincidencia. Hay este vínculo entre lo uno y lo otro y si tú ves en Guayaquil, una de las ciudades más violentas o la ciudad más violenta del país, es también la ciudad más desigual. Así avanza el país sumido en una sensación de inseguridad que el presidente no logra palpar. Un problema que no ha tomado por sorpresa a su gobierno, pues históricamente ha encabezado las preocupaciones ciudadanas, ya no solo de los guayaquileños, sino del país entero. Dayana Monroy, 24 horas. Marco Giovanni López fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana como nuevo superintendente de compañías. Él asumirá el cargo como titular hasta el 2024, pues reemplazará a Víctor Anchundia, quien fue cesado en funciones por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado. López tiene 42 años de trayectoria profesional y fue el único integrante de la terna enviada por el Ejecutivo que presentó su plan de trabajo en una audiencia pública en la que además contestó las interrogantes de los miembros del CPCCS. Para ese 3 de mayo, el uso de la mascarilla en espacios abiertos dejaría de ser obligatorio en el país. La decisión se tomará en los próximos días si es que los índices de contagios y mortalidad continúan a la baja. Es evidente que el plan de vacunación en el país funcionó y de eso están conscientes las autoridades gubernamentales, quienes este jueves en un conversatorio con la ciudadanía dieron a conocer los datos actuales sobre la situación epidemiológica a nivel nacional. Los funcionarios detallaron que actualmente el índice de contagios se mantiene en 5% y que de las más de 197 camas de cuidados intensivos que hay en el país, solo 7 están ocupadas de pacientes con COVID. Y las curvas indicadoras de casos confirmados de COVID siguen cada vez a la baja. Y la situación cambió en apenas 3 meses que empezaron a aplicar las segundas dosis de refuerzo en el país. Los funcionarios detallaron que incluso hay provincias en donde ya no se registran contagios y menos fallecidos. Es el caso, por ejemplo, de Bolívar, de Cañar, de Carchi, de Esmeraldas, de Loja, de Imbabura. En el conversatorio estuvieron presentes también varios expertos epidemiólogos, quienes recalcaron la importancia de aplicarse las dosis de refuerzos contra el COVID-19. Ya con el tercer refuerzo disminuyó dramáticamente las probabilidades de morir por COVID-19. Tenemos tan buenos indicadores y ha habido tan buen manejo
tanto de vacunación como de medidas, que el Ecuador ya hemos pasado estos escollos, así que yo no le veo ninguna complicación para el 3 de mayo. Sin embargo, siempre he sido respetuoso de la decisión de la plenaria, y la plenaria decidirá desde qué día, como lo hacemos en resolución, pues los ecuatorianos tengamos que decirle adiós a la mascarilla. Y es que las pruebas más difíciles del país ya las ha superado sin inconvenientes. Las autoridades tomaron en cuenta que a pesar de haber realizado partidos de fútbol con estadio lleno y de haber activado nuevamente eventos públicos masivos como conciertos entre otros, el índice de contagios se mantiene considerablemente bajo y esto obliga a eliminar definitivamente las restricciones. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre los famosos vaporizadores y su asociación que tienen con la aparición de más síntomas si es que le llegaría a dar COVID-19. En un estudio publicado por la revista Journal of Primary Care and Community Health y liderado por el doctor David McFadden de la Clínica Mayo en Rochester, encontró que las personas que consumen estos famosos cigarrillos electrónicos, ustedes habrán visto estos vaporizadores, pues tienen una asociación positiva entre la mayor frecuencia de presentación de síntomas de la COVID-19 en comparación con las personas pues que no vapean, como le dicen pues vulgarmente a esta actividad. El usar un vaporizador se asoció a una mayor tasa de presentación de síntomas asociados a la COVID-19. Este estudio revela pues, que las personas que consumen cigarrillos electrónicos y dan positivo a las pruebas de COVID-19 tienen una mayor frecuencia de síntomas como dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de pecho, náusea, vómitos, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto. Además, estos estudios concluyen que las personas que vapean y también fuman cigarrillo y que dan positivo a las pruebas de la COVID-19 se quejan ya de dificultad respiratoria con mayor frecuencia, a la vez que acuden con mayor frecuencia a los servicios de urgencia. Pues ya saben ustedes que básicamente en este estudio ellos comparan la frecuencia de síntomas comunes de la COVID-19 como la pérdida de olfato, el dolor de cabeza, los dolores musculares, la opresión en el pecho, en los pacientes que vapeaban en comparación a los que no lo hacían. Y esto el doctor McFadden, que él trabaja en la Clínica Mayo, pues él ha dicho que definitivamente se debe a la asociación positiva entre pues el vapor de este tipo de vapeadores con la presentación de la COVID-19. Definitivamente, pues este estudio de más de 1.445 personas de la misma edad, del mismo sexo, es decir, con un buen estudio de casos y controles, pues todos estos síntomas se reportaron con mayor frecuencia entre las personas que vapeaban. Obviamente habrá limitaciones, pues sabemos nosotros que estos vapeadores son mejor opción que el cigarrillo, sin embargo, pues sigue siendo un producto exógeno que se mete a nuestros pulmones. Habrá limitaciones en el estudio, tal vez gente que fumaba antes y tenía cierto daño pulmonar, ya tiene la alteración en el pulmón y no necesariamente por el vaping. Pero, pues ven ustedes que nosotros, desde la salud pública, siempre recomendamos que si es que usted está vapeando, pues lo deje de hacer. Y si es que usted fuma y necesita dejar de fumar, pues pásese al vapeador para después inmediatamente dejar de fumar. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.